I believe in life. I believe in love and I believe in cinema. Felipe Flores quien les habla, gracias por estar aquí en el podcast de Apuntes de Cine, bienvenidos sean todos y vaya si hoy tenemos muchos temas de qué platicar, venimos con la fiebre, podemos decir la resaca de Locarno, la resaca del verano, pero antes de continuar platicando las aventuras, saludemos a los invitados y obviamente host del espacio del podcast de Apuntes de Cine, mi querida Laura, ¿cómo estás mi querida Laura Uribe? Hola, muy bien y muy emocionada por hablar de las películas de las que vamos a hablar hoy. La verdad sí, a Laura le encanta el género de terror, le encanta el género de suspenso y ahorita voy a darles un dato especial porque Laura va a tener que desempolvar mucho hoy todo el cerebro para platicar de esto. Mi querido Paco Marín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, también ya listo para platicar de estas películas, de esta fiebre del terror que traemos. Fiebre del terror, y por eso es que hoy no les di la verdad a mis compañeros tantas herramientas, porque quería sorprenderlos, porque quiero sus reacciones genuinas. El día de hoy, al momento que estamos grabando el episodio de las joyas del podcast, es cumpleaños de Alfred Hitchcock, una de las figuras legendarias del cine de género que considero junto al expresionismo alemán le dio el sabor al cine que vivimos actualmente. Lau, platícame, ¿fan de Hitchcock, admiradora de Hitchcock o por qué no deberíamos de considerarlo tanto? Definitivamente me gusta mucho su cine. Creo que, como ya dijiste, es uno de los grandes maestros, no solamente del terror, sino del suspenso y que ha influenciado muchas de las películas clásicas que hoy conocemos. Inventó muchísimas cosas, no nada más en el sentido de cómo contar una historia del guión, de la dirección, sino también incluso en temas como la fotografía, como los encuadres de cámara, muchos aspectos técnicos. Creo que hay una parte de su vida que podría ser un poco cuestionable, como todos los artistas, pero no, definitivamente muy fan de Hitchcock. Sí, oye, por eso dije, quiero hoy analizarlos, quiero sacarles esto, porque el cine de terror tiene a padres, y creo yo, Alfred Hitchcock, mi querido Paco Marín, es uno de ellos. Yo te pregunto, a palabras, a grueso modo, ¿qué es un MacGuffin? Pues el MacGuffin es esta fachada o este elemento que nos tiene atrapados y distraídos en lo que realmente y nos distrae del elemento principal de una película, y pues eso justamente es lo que hace Hitchcock y lo que inventa en el cine Hitchcock. ¿Primo hermano del efecto Kuleshov? Sí. Definitivamente. Es que fíjense, amigos del podcast de Apuntes de Cine, gracias que nos están escuchando, gracias que nos siguen en redes sociales. La verdad nos ha ido extrañamente muy bien y estoy muy contento con ello. Todos lo saben las estadísticas y estamos muy felices. Nomás no entiendo por qué en México llueve tanto, oigan, me tiene eso muy desconcertado. Pero el maestro del suspenso británico-estadounidense, pues a lo largo de una carrera de 6 décadas, abarcó desde la etapa del cine mudo hasta el sonoro, más de 50 largometrajes, revolucionó la narrativa cinematográfica al dominar la psicología del espectador, ya lo hablábamos del MacGuffin, ¿no? Convirtiéndose en uno de los cineastas más influyentes de la historia del séptimo arte, y que además, creo yo, no escribía películas para un público en específico, las escribía para todos, y por ende veíamos obviamente estos grandes avances, siempre del lado de su esposa, siempre obsesionado con las rubias. Mi querida Laura Uribe, ¿por qué esa obsesión? Pues la obsesión, ¿te refieres a la obsesión con las rubias o con el terror? Yo diría que con las O rubias, con las ¿no? dos. Con las rubias del terror. Sí, pues obviamente, pues creo que obviamente había ahí quizás un fetiche raro, pero me parece que algo interesante es que pudo tratar bien a los personajes femeninos, incluso con toda su quizás misoginia internalizada. Siempre son personajes que son bastante protagonistas, que son bastante originales. Definitivamente creo que hay hay un patrón ahí, como dices, pero sí o sea, no sé, es que creo que hay mucha controversia en varias cosas de su cine, y también un poco sobre su vida personal, pero no sé, o sea, ¿ustedes cuáles dirían que son sus películas favoritas de Hitchcock? Uy, a ver, Paco.
La mía es La Soga. Ah, Eh, Rope es mi favorita. También me gusta mucho Rebeca. Rebeca es hermosa. Yo me quedo obviamente Au. con Vértigo. Creo que Vértigo, yo no coincido Año Nuevo sin ver Vértigo. Psycho también me encanta, es el Hitchcock increíblemente espectacular. Y creo que Spellbound es la que más me hace sufrir y llorar. ¿Tú con qué te quedas, Milau? Muy bien, buenas elecciones. Creo que igual para mí sería Vértigo, definitivamente. Creo que es de las películas que han dejado una gran impresión en mí después de verlas. Eh, Psycho, bueno, es el clásico de clásicos. Y fíjate que no había pensado, pero Rebeca también me gusta bastante. Pero creo que de todas, mi top one, Vértigo. Y justamente al hablar del cine de Hitchcock, yo les tengo una pregunta. Bueno, antes continuando con un poquito con lo que tenía ahí planeado, Paco, yo te quiero preguntar para dar el cerrón al temita Hitchcock, para lo que viene justamente. ¿Alfred Hitchcock hubiera sido lo mismo sin la compañía de Alma Reville o realmente gracias a Alma Reville tuvimos al Hitchcock del cual admiramos ahora y que fue hasta nuestro micrófono en aquella cita en Venecia el año pasado con nuestra querida... ¿Cómo se llama la protagonista de Vértigo, Laura? Se me olvidó. La actriz Sí, la actriz. Aquí tengo el autógrafo justamente en la oficina, ¿no? es Kim Novak. Kim Novak, exactamente, que nos dio a Kim Novak. ¿Sería lo mismo Alfred Ajá. sin Alma Reville? No, yo creo que no. Sin duda alguna son de esas duplas que se hacen de repente en pareja que se complementan y que aunque no estuviera directamente su trabajo reflejado del todo en sus películas, creo que siempre está su presencia impregnada allí. Y definitivamente la disfrutamos, la gozamos. Creo yo que no solamente Alfred Hitchcock, sino hablar de Alma Reville vale muchísimo la pena. Y a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Lau, que él sí sabía construir grandes personajes femeninos. Ahí dejamos el balón para otra ocasión con esta plática. Pero ¿por qué hablar de Alfred Hitchcock? No nomás porque es su cumpleaños, porque el cine de género, el terror, el suspenso, todas las subdivisiones que podemos conocer desde el slasher, obviamente, este terror elevado que se ha popularizado tanto, nos dan justamente una nueva concepción o un nuevo significado a lo que es el cine de terror. Mi querida Laura, ¿qué elementos considerarías tú como crítica de cine que serían los adecuados para poder disfrutar una buena película de terror? ¿Qué debe de tener una buena película de terror? Pues creo que depende a quién le preguntes. Para mí, personalmente, que como ya dijiste, soy muy fan del género, una buena película de terror tiene que tener un guión que sorprenda, un guión bien construido, personajes que no sean una caricatura, que es a veces en lo que cae el género en cuanto a lugares comunes, Claro. eh, anticipación de que vamos a ver algo, de que vamos a ver algo terrorífico y mucha sangre para mí. Sangre. Ay, eso me gustó. Paco, complementa. Híjole, yo soy fan del thriller, entonces pues que sea una buena construcción del suspenso. Sin duda alguna creo que eso es lo que a mí más me llama, y también que tenga este factor sorpresa, ¿no? Y en ese sentido, pues no solamente me refiero al clásico jump scare, sino que pues realmente la película eh, sea innovadora y logre atraparte y espantarte de una manera diferente que goces de realmente en el cine. Yo siempre he pensado que tanto en el ejercicio periodístico como en el ejercicio amoroso de ser cinéfilos, porque el cine es ese lugar donde encontramos refugio, donde están los parias, siempre lo he dicho, y tenemos a final de cuentas nuestra familia que elegimos, aunque suene como de empresa rara eso, pero amamos el cine de género porque funciona como un reflejo que va amplificando nuestras emociones, los miedos, los deseos más profundos, empaquetando todo esto en una estructura a lo mejor predecible, que nos puede hacer sentir seguros, pero ha tenido giros
como lo hemos vivido con estos terrores elevados o con el thriller, mezclando razones psicológicas y culturales, porque el terror, hay que ser honestos en algo, aparte de que hace funcionar nuestras neuronas de forma increíble, hace hipnosis, créanme, esto es comprobado, pero hay catarsis segura, creo que nos permite experimentar muchas emociones, la estructura va más allá del confort, metáforas de la realidad, porque a veces como en Scooby-Doo, ¿no? Decía Hanna-Barbera, los verdaderos monstruos, ¿quiénes eran a final de cuentas? Seres humanos, comunes y corrientes, y además nos da sentido de comunidad, porque creo yo que genera tribus urbanas, códigos compartidos, sea cinéfilos de terror, obviamente, cyberpunk, no lo sé, hablando de varias cositas, ¿no? Además de este placer que ocurre con la subversión, ¿no? Cuando un director como Hitchcock, hablábamos ahorita, o no sé, se me ocurre un Ari Aster, un Jordan Peele, una Julie Ducournau, toman las reglas que ya conocemos y las rompen inclusive para sorprendernos. Hace unos días en el grupo de chat ultra secreto que tenemos en Apuntes de Cine, debatíamos justamente sobre eso y había una palabra que decía que hay películas engañabobos o que para impresionar fácilmente, el Lau. A mí me gustó algo que tú dijiste, que eran análisis muy simples. ¿Tú crees que existen realmente el terror como función para ese tipo de, cómo poderte decir, de misión-visión o es más simple de lo que creemos o se desarrolla más? Pues creo que está de más decir que estoy en total desacuerdo con el argumento que dio nuestro compañero en esa ocasión. Sí, oye, sí. Sí me pareció ya hablaremos de la película o sea, de la que estaba en el tema en el grupo. Claro. Creo que en ese caso sí fue bastante simplista porque la película en cuestión tiene mucho más, creo que va mucho más allá de lo que él argumentaba en todo caso, y creo que hablando en particular de ese tipo de cine del que vamos a hablar después, sí creo que es un error caer en esas declaraciones antes de examinar un poco más a detalle de lo que se está hablando, en mi opinión muy personal. Sí, claro, claro, oye, ese sí, el saludo a Luis Toris, que de verdad ese día me quedé con cara de wow, me lo dijeron en la cara, hace mucho que no me lo decían, pero mi querido Paco, el terror, ¿qué función cumple, por ejemplo, en tu vida? El terror, ¿qué función cumple en mi vida? Sí. Oh, Oh, les dije que vení hiperactivo, lo siento. eh, pues, pues bueno, creo que es ese lugar al que se recurre cuando pues tienes ganas de sentir pues ciertas emociones que no logras sentir tan fácilmente o que no quisieras sentir fácilmente en la realidad, pero sí en la ficción, ¿no? Creo que nos gusta espantarnos y ver este tipo de películas en la ficción y la disfrutamos a través de la pantalla, pero pues creo que si uno las viviera en carne viva, pues otra cosa sería. ¿Y cuál fue, por ejemplo, chicos, hablando ya de esto que estamos desarrollando en este programa, en este especial de terror? Quien quiera empezar, esa película de terror que les hizo adentrarse en el género, que les hizo beber de este cine, porque obviamente hay gente que le encantan los musicales, que le encanta el noir, que le encanta el cine, no sé, punk, más cyberpunk justamente, pero ¿cuál fue esa película que nos hizo juntarnos a los tres y decir, el terror es nuestra guía y es lo que nos va a ayudar? Mm, pues creo que la primera película como tal que me dio miedo, o sea, que realmente sentí como miedo después de verla, como esta sensación en la que creo que el terror es justo lo padre del género, que a la vez que como que te asusta, pero te gusta, ¿no? O sea, como que Claro. tienes miedo, pero quieres seguir viendo, necesitas saber qué pasa. La vi muy, muy niña, quizás muy joven, fue El Aro, Uh, la versión con Naomi Watts, que me parece espectacular hasta la fecha, me parece que o sea, yo creo que si la vuelvo a ver me seguiría dando miedo. Me pareció en su momento súper original, cómo incorporó la tecnología de la tele en ese momento que era todo más bien sobre posesiones y demás, ¿no? Creo que el cine el del género estaba muy enfocado en eso.
Entonces esa película como que realmente fue como un wow, o sea, puedo sentir miedo viendo una película, aparte que también era ese momento en el que la ves como yo lo vi con mis primos, es como que una experiencia colectiva. Esa película fue como la primera donde realmente pude sentir todas esas emociones. Y más reciente, una película que me gustó mucho y que justamente me hizo querer como aprender más sobre el género, aprender a escribirlo, a participar en cosas relacionadas con él, fue Voraz, Raw, Ah, justo de Julia Ducournau, que la mencionaste hace poco. Es su ópera prima, de hecho, y hasta la fecha creo que su mejor película de las tres que tiene, para mí seguirá siendo esa hasta ahora, que me parece que también tiene una gran historia sobre la familia, sobre la feminidad, sobre la relación entre la protagonista es una chica que va a la escuela junto con su hermana, entonces explora mucho la relación entre ellas, un coming of age muy raro, si la han visto saben de lo que hablo. Entonces, y que también como que me demostró un poco que las mujeres estaban como que ganando cada vez más terreno en el género, ¿no? Como que hasta ese entonces yo había visto puras películas, las películas de terror que me habían gustado habían sido dirigidas por hombres, y fue como que en ese momento que dije, o sea, hay mujeres haciendo esto también y haciéndolo de una manera extraordinaria. Entonces creo que yo diría que esas dos. sí, te fuiste con dos dejaste el piso muy, muy alto. Paco, ¿tú qué opinas? Pues a mí la película que primero más me traumatizó en su momento, pues yo creo que como muchos, fue It, no la versión de ahorita, sino la La serie. versión de los 90, la de Tim Curry, sí, que se manejaba como dos películas o una emisión en dos partes. Sí me dejó realmente traumatizado cuando la vi muy chiquito. Yo ni siquiera tenía por qué andar viendo esas cosas, pero pues justo con mis primos tuve que ver la película y pues las coladeras y yo no fuimos buenos amigos en un buen rato porque sí la verdad me sacó bastante de onda y recientemente pues yo creo que la que más me ha gustado de los últimos años ha sido de Babadook, que me encanta cómo está escrita, cómo está desarrollado el monstruo y cómo realmente se ocupa el horror para relatar cuestiones internas más personales. Wow, oigan, definitivamente andamos con todo. Yo quisiera apuntar ahí una película muy buena que sí me tocó verla desde muy chiquito, desde el impacto de ver el bello público fue como de ¿what? Carrie de Brian De Palma. Pero el miedo a mí que me dio principal, no sé si recuerdan el final de Carrie, donde está Carrie frente a los restos bueno, está más bien la chica esta, la popular, que ya está Carrie enterrada, ¿no? Y está con música dulce y Sí. todo bonito y que le sale la mano. Ay, no, yo me acuerdo ahorita y me sigue dando miedo de qué onda. Además de obviamente, yo mi primer contacto con el cine de terror así fue ver las series de Alfred Hitchcock Presenta y La Dimensión Desconocida. Eso para mí me marcó hasta mi forma de ver el cine actualmente. Cine moderno, pues a mí me encantó obviamente ver a Julie Ducournau desde el principio con Raw, con Voraz. Ahí sí tienes toda la razón, mi querida Laura, te la compro al 100%. Además de estos fenómenos que son como elementos entre graciosos, cotidianidad, pero que da terror porque es un evento social, me quedo con mucho de lo que ha hecho Jordan Peele últimamente, ¿eh? Sobre todo en el trabajo que hizo en Huye. De verdad, eso sí fue como de, "Ugh". Si bien no es terror, da terror el pensar que puede pasar y que todos en cualquier momento podemos ser víctimas de una situación social que al final de cuentas, pues eso creo que no hay mayor terror que ese tipo de situaciones. Pero este especial de hoy, donde quiero que se adentren todos ustedes en el cine de terror, que nos dejen en la caja de comentarios ¿qué películas son las que trajeron estas reglas para que ustedes puedan seguir el terror? Porque tuvimos un estreno muy especial
y que justamente vamos ya arrancando hablando de estas películas que marcaron o están marcando el cine de género. Por lo menos el 2026 ya está llegando a su ecuador, ya estamos en agosto, más bien ya estamos ya empezando las auroras de otoño. Pero mi querida Laura, ¿de qué película vamos a hablar primeramente, que es la que nos trajo este debate y que habláramos en este programa? Bueno, se trata de un estreno, como dices, muy esperado, que ustedes tuvieron la oportunidad de ver en el Festival de Cannes, y se trata de Teenage, Teenage Sex, Death at Camp Miasma. Sexo y muerte en el campamento Miasma, en español, que se estrenó, me parece que justo hoy, que estamos grabando, jueves 13 de agosto, ya pueden verla en el cine. Y sí, hubo un debate ahí un poco agitado al respecto en nuestro grupo de WhatsApp. Básicamente la película a grandes rasgos se trata sobre una directora queer, interpretada por Hannah Abinder, que me parece maravillosa, la pueden ver en Hacks, en HBO, que está tratando de revivir una saga de terror que podríamos compararla con Scream, ¿no? Quizás, a lo mejor para ilustrar. Una saga de terror, de un slasher, venida menos que protagonizó el personaje de Gillian Flynn, que ahora es una actriz retirada, y ella la contrata el estudio para revivir esta saga, que fue acusada de ser transfóbica, misógina y todos los demás adjetivos que ya sabemos, de que rondaban en las películas de los 80s. Claro. Entonces es básicamente un poco el viaje de esta directora para convencer a esta actriz que aparezca de nuevo en la película, que revitalicen un poco esta franquicia. Definitivamente una cinta que tiene todo, con Hannah Abinder, Gillian Anderson, Amanda Fitz, Arthur Conti, Eva Victor, justamente haciendo los placeres de esta edición de este monstruo. ¿Cómo se llamaba el monstruo, Lau? Little Death, pequeña muerte. Pequeña muerte. Pequeña Paco, muerte. tuvimos la oportunidad de verla en el Festival de Cannes. Ahorita esperemos se conecte nuestro querido Luis Toris para entrarle ya a esto. Pero es un sí, es un no. ¿Tú qué piensas? Recordemos que en el Festival de Cannes andábamos muy emocionados. Sí, para mí es un sí. Creo que realmente la película es una deconstrucción muy interesante del slasher, y no solamente del slasher, sino también desde una perspectiva queer, tal cual. Entonces creo que eso la hace tener un formato bastante llamativo, además de que es una película que es muy divertida, tiene un humor ahí entremezclado bastante interesante, y vaya, creo que aquí el director de esta película hace un gran uso de los formatos con, con la imagen, que pasa de lo análogo a lo digital, dándole un toque bastante interesante a la película, que para mí también visualmente se me hizo pues bastante, que deja bastante bien parada la cinta. Recuerdo yo que Jane Charlotte con Todos vamos a la Feria del Mundo, We're all going to the World's Fair, y obviamente su éxito pues más rimbombante, la de I Say the TV Glow. A mí me gustaba algo que espero ahorita analizarlo con Lau también, que yo mencionaba que esta película a final de cuentas se burlaba mucho de este famoso terror elevado, y decía el personaje que interpreta a Gillian Anderson que a final de cuentas el terror en muchas ocasiones era simplemente fluidos y era, no, era matanzas y fluidos o algo así decía, ¿no, Paco? Sangre y fluidos. Sí. Exactamente, Ajá. sangre y fluidos. A ver, Lau, ¿por qué voy a esto? Porque a veces pareciera que nos olvidamos de los elementos básicos justamente que ahorita rescatábamos con el cine de Alfred Hitchcock, que Hitchcock obviamente no nomás nos daba sangre y fluidos, creo que era un terror mucho más inteligente, mucho más introspectivo, pero también James Sherburne lo hace a su forma y a final de cuentas se empieza, quisiera no decir burlarse,
pero sí le quita mucha legitimidad a este cine de terror elevado que tanto han popularizado gente como Ari Aster, que ha llevado a otros niveles también varios directores independientes de Estados Unidos. Ahorita hablábamos de Obsession, de Backrooms, pero intelectualizan demasiado algo que puede ser muy simple, que lo vivimos nosotros en los noventas con el estreno de la serie de Scream. Pero Lau, ¿tú consideras o tú qué opinas de esto que te menciono ahorita? ¿Sí va por esa línea o realmente hace otro tipo de análisis nuestra querida John Shenbone? Que por cierto, y yo no sabía ese detalle, John Shenbone es una directora que ha vivido un proceso muy complicado por su cambio de sexo, ¿correcto? Sí, Así así es. es. Ujú. Adelante, Lau. Pues sí, como mencionabas, Jane es queer, como mencionaba Paco, creo que sus pronombres son ella, Ella. they, theirs, ajá, exactamente. Entonces, pues mira, creo que hablando de este terror elevado, creo que para mí personalmente sería un error decir que si algo tiene humor o se burla de, deja de serlo, Ajá. ¿no? O sea, creo que el humor y esto que hace ella burlándose de cierto, incluso burlándose un poco de lo woke, ¿no? Entre comillas también, o sea, creo que es un error decir que porque algo tiene humor o se burla de, deja de ser elevado, al contrario, creo que incluso es más complicado mezclar algo como el humor o como estos chistes en un género como este. Entonces, creo que lo que hace ella funciona muy bien. O sea, yo me la pasé súper bien en la película. Te ríes, disfrutas. No voy a decir que lloras, porque tampoco lloras, pero hay muchas escenas muy conmovedoras Sí. al respecto también dentro de la película con el personaje de Hannah y Binder, sobre todo, incluso con el de Gillian Flynn también. Entonces, para mí se me hizo un ejercicio súper, súper interesante, meta, en cuanto a contar una historia dentro de una historia, dentro de otra Sí. historia, que digo, no es spoiler, pero bueno, quienes ya la vieron entenderán de qué hablo y quienes no, pues tienen que verla. Entonces me pareció un ejercicio súper interesante al respecto. Creo que es un guión muy bien construido en el sentido de que los personajes están perfectamente delineados para ese entorno en particular. Hay una cosa que me pareció muy, muy interesante que me hizo recordar a nuestra querida amiga Claro. Daniela Juárez, que quizás ella lo podría explicar mejor porque es experta en teoría queer y en esto que voy a contar ahora. Ella ha investigado sobre el tiempo queer, Ajá. que dice que las personas queer viven un poco a destiempo, ¿no? Por las condiciones en las que, Sí. en las que crecen, ajá, que no se desarrollan de la misma forma en situaciones como justo los sentimientos, el romance y demás. Y creo que eso es algo que está muy, muy implícito en el personaje de Hannah y todo lo que va explorando conforme avanza la película, lo que menciona de cómo vivió su sexualidad. O sea, me explotó la cabeza, la verdad, con el final y con cómo es el desenlace de las cosas. Entonces, no sé, creo que a diferencia de I Saw de TV Glow, que la mencionaste, que me parece que era una película mucho más triste, no sé qué piensen Sí. ustedes, pero como un poco más desesperanzadora. Esta, al contrario, incluso siendo de terror, incluso siendo un slasher, tiene como este toque un poco más eh, quizás de optimismo en cuanto al arte y en cuanto a cómo se va desarrollando esta historia. Entonces, sí, creo que para mí fue un gran acierto y incluso tengo ganas de volverla a ver. Esa es la actitud, mi querida Lau. Paco, ahorita justamente Lau hablaba esto de la teoría del tiempo queer, si escuché lo que mencionaba Dani. Yo ahí siempre quisiera agregar que más que del tiempo queer, también aplicaría justamente a gente que el cine está constituido, construido de gente que encontró su refugio en la gran pantalla, de gente que tuvo dificultad para poder adaptarse, que tuvo dificultad para poder, no sé, hacer una vida social escolar más divertida, digamos, que sufrió bullying inclusive en varios momentos, y el cine fue refugio. Pudiera ser que también entre este tipo de población ahí, los parias, los marginados,
o esto de la teoría del tiempo queer? ¿Tú qué opinas? O sea, creo que sí, sí y no. Creo que justamente hay peculiaridades que, que hacen que las disidencias sexuales pues tengamos un crecimiento y un desarrollo a destiempo, y eso es una realidad que se ve en todo las experiencias vividas, y que pues sí, de repente pues por más que una persona cis pues tenga algunos contratiempos dentro de su desarrollo, pues no tiene estas expectativas en contra, o estas formas de vida, de vida heteronormada en contra, ¿no? Sin embargo, sí coincido en que también pues pueden ser eh, pues homónimos en ese sentido, y en el cual pues de repente, digamos, va, ¿no? O sea, sí tengamos en cuenta que también pues hay gente que la ha pasado muy mal, y pues de repente le toca vivir sus etapas en diferentes momentos, ¿no? Pero yo siento que ahí también pues aplica un poco ya a todo el mundo en cuanto a temas de cómo se ha ido desarrollando y cómo hemos ido creciendo. A ver, entonces yo ya no entendí, es para los dos la pregunta. Yo estoy viendo aquí, analizando desde Francia, una película que es absorbente, que es inquietante, que de verdad se burla de la propia cultura woke, se burla de lo que es lo que han destruido el terror, pero al mismo tiempo se autoanaliza para darle espacio a la comunidad LGBTQ+, para darle espacio al cine de gente que ha sido paria. Yo vi un producto muy bueno, de verdad muy, muy bueno. ¿Por qué hay gente que entonces todas estas situaciones que vemos las hacen menos y lo hacen ver como que es un producto como a mí me dijeron, ¿no? Una pantalla bobos. Pues quizás Pues porque porque no le tenemos... saben. No, no es cierto. Adelante, Lau. Pues es que sí pasa, o sea, yo la verdad, analizando el producto, analizando lo que vemos, yo le decía a Paco, a mí me sorprendió que esta película no compitiera por Palma de Oro, Laura. Pues sí, a mí creo que también, yo la verdad no sabía, o sea, le soy honesta, no sabía yo qué esperar. O sea, como que yo dije, bueno, voy a ver una película de terror con gore, porque también la marketearon un poco así. Y lo que terminas viendo, si bien sí es terror, no es este terror que digamos, entre comillas, que te asusta, ¿no? Creo que va, creo que va mucho más allá, como mencionábamos, tiene comedia, tiene melodrama, eh, incluso un poco coming of age, Sí. me atrevería a decir, eh, ¿no? Entonces, creo que sí es muy diferente, y creo que justamente estas películas que tienen que engloban tantas cosas, a veces no encuentran su lugar, o a veces Claro. no encuentran al público enseguida. Y quizás eso fue. Y también recordemos que el terror tradicionalmente ha sido muy ninguneado en todas las premiaciones, en todos los festivales. Entonces, pues no me sorprende. Pero la película, de hecho, sí ganó Ganó la culpa. ganó. Justo. O sea, sí ganó algo, ¿no? Que digo, es un premio muy especializado dentro del mismo festival, pero que igual es merecidísimo, y que te digo, creo que ya estamos acostumbrados a que el terror siempre va a ser de cierta forma ninguneado. Ninguneado, pero injustamente, Paco, para concluir con esto. Claro. Sí, no, pues creo que no es, sin duda, no es una película que busque solamente apantallar. Creo que realmente hay mucho fondo detrás, tanto estéticamente como narrativamente, como en su discurso. Creo que realmente es una película que se puede analizar desde diferentes vertientes, y pues bueno, ¿no? O sea, también creo yo que en el cine siempre de repente se tiende a demeritar, como bien decía Lau, a ciertos géneros
cierto tipo de películas o tengamos el ejemplo de comedias mexicanas aquí, ¿no? O sea, el cine mexicano como tal de repente por el público mexicano mismo es demeritado, ¿no? Y pues es una tristeza que pues justamente por eso como que de repente eh, nos dejemos llevar y tengamos una visión un tanto reduccionista de lo que puede ser cualquier película. Yo les voy a ser muy honesto, sí me considero una persona que tiene muchas áreas de oportunidad, me considero un tanto bobo en algunos aspectos, pero Adolescencia, Sexo y Muerte en el Campamento Miasma sí creo que fue una de las joyas de apuntes de cine, bien la seleccionamos, mi querido Paco, antes del Festival de Cannes, cumplió con expectativas y creo que la obra de Jan Schoenbrunn, que una persona que de verdad sufrió en carne viva todo esto que menciona Lau, sufrió el escarminio, el ser paria y aparte vivir su proceso de transformación en LGBTQ+, la hace, creo yo, una digna representante de esos dolores, porque el cine habla de dolores también, y el terror esconde muchos dolores, muchos traumas que aquí se ven bien reflejados, se ven bien, puedo decir, cobijados, y que nos deja ese mensaje esperanzador, y que justamente creo yo, pues así somos los bobos, nos gusta creer, como decía Luis Buñuel, la ilusión viaja en tranvía, pero pues yo quedé ilusionado, Lau. Muy bien, la verdad creo que nosotros también, creo que los tres coincidimos en que es una gran película y que vale mucho la pena seguir explorando el cine de Jane, que sus otras entregas han sido igual de buenas. Definitivamente, yo les pido que me acompañen a la pausa. Estamos en el podcast de Apuntes de Cine, las joyas del cine de suspenso, terror, y ya repasamos un poco desde orígenes nuestros gustos y justamente porque esta nueva cinta, pues la verdad trae mucha controversia, pero creo que cumple con creces y qué mala onda que pues no la pusieron a competir por la Palme d'Or. Continuamos. I believe in life. I believe in love and I believe in cinema. Regresamos, Felipe Flores quien te habla, esto es Apuntes de Cine, esto es el podcast, crítica, análisis y acervo cinematográfico con mi querida Laura Uribe y obviamente Paco Marín. Paco, ¿por qué le vas a la América, por Dios? Pues porque es el mejor equipo de México. Oh, Dios mío, y seguimos con las suspicacias. Laura, el mejor equipo de México es el América o el Veracruz. Por supuesto que los poderosísimos Tiburones, aunque ya no existan. No existe. Descansen. Pero síganos en redes sociales, sigue escuchando el podcast, se vienen coberturas mucho más padrísimas, se viene obviamente repasar las joyas de Locarno y además se viene en vivo y a todo color. Paco Marín desde Venecia. Paco, ¿estás listo? Sí, ya estamos listos con las maletas prácticamente en la puerta para irnos a Venecia. Lo tienes preparado, tienes las maletas y te vas a Venecia, Paco. Sí, ya todo listo. No, todo listo. Lau, ¿cómo ves este joven emprendedor y que va a andar tirando rostro allá en la Bienal? No, muy bien. Y Laura Muy Uribe, bien, les deseo mucha suerte, disfruten mucho y traten de ver todas las películas que puedan. no, Lau, con Me Paco. parece que se va a estrenar en Venecia Prime Time, ¿no? Sí, de Robert Pattinson. Esa se ve increíble. Es la película debut justamente. Ya estaremos platicando de esto desde allá. Y el año que entra nuestra querida Laura Uribe se hará cargo del Festival de Cannes. ¿Qué opinas, Lau? Sí, ese es el objetivo. ¿Para qué? Estar en el 80 Eso, no, porque yo ya quiero descansar. aniversario de Cannes. Estoy a punto de un aneurisma, así que yo creo que ya me merezco un poquito de paz. Pero vamos a continuar porque justamente el cine mexicano también tiene esas marcas de terror, esos traumas infantiles. Lau, ¿estarás de acuerdo conmigo que cuando uno ve a dos niñitas en una película mexicana no esperamos precisamente terror? Sí, creo que no ha sido si bien los niños, las infancias, me parece que hubo un tiempo en el que eran muy, muy recurrentes en las historias de terror y en varios momentos fueron buenas herramientas para hacer las historias todavía más terroríficas. Creo que en el cine mexicano no se ha dado tanto como en otros. Paco Marín, ¿qué significa el apellido Taboada para ti? Carlos Enrique Taboada es sin duda
el referente máximo en el cine de terror mexicano, un gran autor que nos ha dejado, que nos dejó incontables películas que me parecen pues sumamente interesantes y analizar su estilo, su narrativa y la forma en la cual construía el terror es algo sumamente eh, digno de hacer. Digno de hacer. Lau, ese cine, el señor Taboada, creo yo que sí ha sido uno de los genios de Iberoamérica en ese aspecto. ¿Tus experiencias con su cine cuáles han sido? Pues creo que las que más recuerdo son Veneno para las Hadas y Hasta el viento tiene miedo, que después hubo por ahí un remake, creo que más reciente. Eh, y definitivo me parece que creo que el terror también, así como hablábamos hace poco, que ha sido como ninguneado en festivales y demás, creo que también para el público mexicano no ha sido, digamos, uno de los géneros favoritos por naturaleza, ¿no? Y creo que también se habla mucho más del cine que se hace de terror, que se hace como en Estados Unidos, como en otros países anglosajones, pero me parece que lo que Taboada logró en su momento fue regresar el interés del público a historias hechas en México, a historias nacionales en los que la mayoría de los mexicanos se podía identificar. Para nuestros apunteritos ¿cómo se dice el nombre? Chilanguitos, que van a tener justamente la oportunidad de ver esta edición de los 40 años de Veneno para las Hadas musicalizada. Y hoy queríamos platicar con ella porque esa música de Carlos Jiménez Mabarak, que oigan, no está disponible en ningún lado, ¿eh? Yo nunca la encuentro. No, creo que no. Ha sido muy complicado, pero Ana Patricia Rojo, Elsa María Gutiérrez, Leonor Yausas, Carmen Stein, María Santander, también nuestra querida Lila Aragón, con guión y dirección de Carlos Enrique Taboada. Dos niñas, las historias de brujería que cuenta la cocinera de su casa, despierta la imaginación de la pequeña Verónica, una pequeñita blondie que parece ser que es la niña ideal, que ha vivido una historia un tanto difícil y que ella le confiesa a su amiga Flavia que pues que es una bruja. Debido a la incredulidad de Flavia, pues Verónica aprovecha una serie de circunstancias fortuitas para convencerla de que ella las ha provocado, valiéndose de qué creen, de artes mágicas. Y por arte de magia también le doy la bienvenida a mi querido Luis Toriz, que es su debut en el podcast de Apuntes de Cine. Luigi, te invocamos con brujería, gatos negros y todo, ya llegaste. Ya, amigo, pensé que no iba a llegar. Increíble. A ver, Luigi, retomemos un poco algo. ¿Por Dígame. qué no te gustó Dead Sets and Camp Miasma? Ah, Ah, creo, a creo ver, que es venga. una, es que fíjate que yo entré con toda la disposición de verla y que me gustara porque también es una película que generó bastante expectativa, es Gillian Anderson, la otra una completa desconocida, bueno, yo no la conozco, pero ya el cast desde Gillian Anderson está bien, ¿sabes? O Ok. sea, prometía. Y el tema slasher, el tema, creo que retoma muchos elementos truculentos para llevarnos a una nostalgia de slasher tipo Viernes 13, tipo Pesadilla en la calle del infierno, tipo ese tipo de películas. Entonces, creo que abusa de eso y creo que la película es como con el tema de lésbico, creo que llama mucho la atención, pero se me hace una película muy llamarada de petate. O Ah, sea, caray. se sostiene, es una película muy llamarada de petate porque sí tiene una gran premisa, una directora que quiere hacer otra película para continuar una saga y quiere implementar, hacer como una recuela tipo Scream, llamar al legado para que sea la protagonista de esta continuación. Pintaba bien, Ajá. pero se decanta mucho por el romance gay, lo cual, lejos creo que de llevar la historia, la desvía, Ok. a mi punto de vista. No Ok. estoy en contra para nada de lo que intentó con ese romance, no,
pero creo que abusó de eso con tal de llegar a un tipo de nicho y ser una película arty, Ujú. de alguna manera, como un terror elevado de Ajá. slasher, y creo que para mi gusto eh, se va, lo voy a decir como lo dije ahí en el grupo, Dilo. es a pantalla pendejos. Aquí Es está una el película primero. a pantalla pendejos, entonces creo que a mí no me apantalló y la verdad es que no es mala película, quiero Ajá. decir, no es mala, está bien realizada, está bien dirigida, las dos actrices tienen mucha química, Ajá. pero a mí la idea no se concreta, para mí se desvirtúa el intento de llevarme a un slasher, Ujú. no lo logra. ¿No consideras, y aquí sí me pongo yo como el representante de los apantallabobos, que en este caso tengamos a consideración también que Jen Schrenbock hace o recapitula todo lo que hemos vivido con Jordan Peele, con Ari Aster, en menor medida con un Robert Eggers, que la verdad no creo que vaya empaquetado en esto, pero también quiero tomarlo, con Mary Keltzner, inclusive hablando del cine alemán, que Ujú. toma estos elementos que últimamente se han hecho mucha mota del cine elevado, de subdesarrollar temas para al final no llegar a nada. ¿No crees que trata de regresarnos un poquito también que se vale que en el terror y los mensajes lógicos, el terror también no es que no sea nada más como lo hablamos en un principio con Hitchcock, que simplemente sea sangre y fluidos, sino que también a veces es bueno regresar a lo básico? Sí, sí, y lo hace. Lo intenta muy bien. Lo que tiene de diferente estos directores que mencionas, y evidentemente Alfred Hitchcock, es que no se les olvida el fondo de la historia, Ok. el por qué está ahí esta historia. O sea, esta historia de romance lésbico está como un contexto de la historia, debería de haber funcionado como un contexto de la historia. Si no tenemos un romance lésbico con una historia de terror de fondo, con un background de fondo, ¿qué es eso? Si es eso, mira, mis aplausos. Pero si intentaron llamar la atención con un nombre de adolescencia, sexo y muerte en el campamento miasma, híjole, pues mejor hubieran puesto eh, te amo en la sangre vertida en el bosque miasma. Ok. Y mira, el te amo ya me lleva a algo, digo, ok, esto va a ser un romance con un contexto de terror, va, la compro y está bien. Pero si tú me vendes adolescencia, sexo y muerte en el campamento miasma, yo estoy pensando que voy a ver un slasher en todo el estricto sentido de la palabra, y si veo que es un lago, si veo que es un asesino como que tipo Jason Borges, Ajá. y que me remonta a eso, pero me llevan a una relación lésbica, yo me siento defraudado. Me pasó como cuando, por ejemplo, esta Julia Ducournau con Boraz, Ajá. Ándale, ok. que la vendieron como la mejor película de terror del año en México, Caníbal. Claro. No estoy en contra de la mercadotecnia, yo soy mercadólogo de profesión, Ajá. sino que vender una película como la película más terrorífica del año, cuando es un coming of age de una niña que se da cuenta que su familia son caníbales, Ujú. y ella está negándose a sí misma y que en algún momento se tiene que aceptar que es caníbal. Digo, era tan difícil venderla como un coming of age oscuro, sangriento, y ya sabrás si vas y la ves, pero si me la venden como la mejor película de terror y veo que es una niña que es adolescente, pues me voy a aburrir, que fue lo que pasó. No, no, y se Ahora, comprende, ¿eh? Ah. Dale, y dale. ahora, Eggers y estos directores que ya me mencionas, pues son muy diferentes. O sea, Hereditary, el terror está de fondo, es un demonio Paimon que está pactado con la familia porque la abuela los pactó. Los problemas familiares no son el fondo, los problemas familiares son la consecuencia y están en el contexto de la posesión demoníaca en la familia. Lo mismo por ejemplo, Boys Afraid, Ajá. con Joaquín Phoenix. La relación con la mamá no es el fondo es el terror, el trauma que le generó Claro. la mamá al chavo. O sea, es que es muy diferente. El terror elevado que tú me estás explicando con Miasma es un fraude. Ok, ok, y se entiende obviamente analizando desde esa perspectiva. Yo sigo insistiendo en que desvirtúa y desarma mucho el wokismo, pero lo importante es que ya estás aquí, mi querido Luigi. Bienvenido al podcast de Apuntes de Cine. Y hablando justamente, complementando esto, a ver, Luigi, veneno para las hadas.
¿De qué va Uf, esta uf, película? uf. Bueno, son dos amigas, Verónica y Flavia, que Verónica vive de este imaginario de que, es una bruja, porque alimentado de la nana o la cocinera de la casa, porque vive con la abuela, y la abuela, la cocinera le dice que las brujas son de tal forma, que las brujas hacen esto, y los niños a esa edad evidentemente se creen que hasta la luna es de queso. Entonces, Verónica, como siendo una niña narcisista, porque es una niña que vive sola con la abuela, requiere atención, llama la atención de Flavia. Flavia, que es una niña de familia, inocente de alguna manera, se cree todos los cuentos de Verónica, y en un viaje, eh, esta Verónica quiere hacer veneno para las hadas. Pero es en una relación infantil dominante, donde Verónica abusa emocionalmente de Flavia y la lleva a hacer cosas, que ahí está el verdadero terror. En una relación entre la inocencia de los niños, una más inocente que la otra, pero igual de inocentes las dos, porque Verónica es crédula de algún punto y Flavia es todavía más crédula desde otro punto de vista, pero las dos son niñas. Entonces, en este juego terrorífico de inocencia, se llegan a consecuencias catastróficas cuando Flavia toma decisiones muy radicales al querer deshacerse de la manipulación de Verónica, que lo cual me parece que Carlos Enrique Taboada crea una película totalmente, era un tipo adelantado a su época, o sea, nos dio terror elevado, pero en ese tiempo, ¿sabes? O sea, nos dio una de las mejores películas de terror del cine mexicano, y lamentablemente hasta hoy, estos tiempos, estos últimos 20 años, se le ha dado un reconocimiento a esta peli, pero que es genial. Es una de mis favoritas de Carlos Enrique Taboada. Paco Marín. Sí, realmente creo que esta película, digo, tiene una de las mejores introducciones que hay en el cine, ese, ese, esa decapitación, ¿no? Esa cortada que nos deja el rojo, y se empieza a vestir el libro, es realmente magnética. Creo que realmente también aquí Taboada nos ofrece un mundo y una visión totalmente inocente desde la inocencia. Es una película con un punto de vista infantil, donde los adultos que aparecen siempre son para generar un poco de terror o generar un poco de desasosiego o incertidumbre. Eh, si recordamos en la película, pues suelen ser cadáveres o suelen ser rostros como muy enmarcados dentro de lo que podría ser algo ajeno a lo inocente, ¿no? Entonces, creo que la película, pues realmente en ese sentido, pues está muy bien construida, y no solamente eso, ¿no? Creo que esta cinta también logra jugar muy bien con el suspenso, que nos lleva poco a poco de la mano con la fantasía, para llegar a una tragedia que sabemos desde el inicio que va a suceder, ¿no? Totalmente. Lau, esta película pudiera ser uno de los puntos más altos del cine mexicano de género. Sí, creo que es una gran película que en su momento sí tuvo su debido, perdón, como que me desconcentré un poco con todos los comentarios anteriores. No pasa nada, no pasa nada. Pero pero sí, creo que en su momento tuvo bastante auge, y definitivamente catapultó a Taboada como uno de los grandes realizadores de terror. Y digo, las actuaciones de ellas son increíbles, ¿no? Creo que también eso ha quedado como un poco en la psique de todo el público, las Sí. expresiones que tenían estas niñas, y creo que sí podríamos decir que ya es una película de culto. No, a mí me llama mucho la atención cómo siempre juzgamos el libro por la portada, ¿no? En teoría, y va a sonar bien en mi comentario racista número 5 del día, yo creo, discúlpenme, pero siempre es lo típico, ¿no? Que la niña Blondie
va a ser la buena, la noble, y la castaña siempre sería la villana. No les llama mucho la atención aquí. Estos cambios otra vez, y cómo dejan que no es blonda y tonta, es la que básicamente menciona o se adhiere el guión o el estigma de ser bruja, pero a final de cuentas viene el volteo en este momento, viene el volteo de que al final la verdadera villana sería Flavia, mi querido Luis Toriz. Eh, ¡Ay! puede ser, no lo había visto desde ese punto de vista, porque es una gran premisa eso, ¿eh? Sí, sí, en realidad la villana podría ser esta Flavia, porque, o sea, pienso que Flavia se alcanzó, fue más allá de lo que Verónica premeditaba de alguna manera, porque ella nunca premeditó la muerte de Flavia y Flavia sí premeditó la muerte de Verónica. Estoy teniendo una revelación, sí, totalmente. Creo que la villana aquí puede ser Flavia. O Bueno, sea, que una niña alcance a matar, o sea, se alcance vengar con la muerte. Oh, wow, sí, totalmente, ¿eh? Olau, sería mucha la presión que vivió Flavia, que al final de cuentas pues tuvo que encontrar solución en el abrazo de la muerte. Sí, creo que no está equivocado quizás lo que proponías de que ella fuera la villana. Al final creo que las dos tenían esta aura como muy oscura, pero sí me parece que es una resolución interesante. Porque el cine, Tendríamos que preguntarle por medio de Ouija al propio Tawada para ver qué nos podría responder. ya compré la portátil, fíjate, ¿eh? Así que creo que podemos hacer ahorita una aparición. Paco Marín, para cerrar los comentarios de esta gran cinta mexicana que justamente tendrá esta exhibición especial allá en Ciudad de México y tú junto con Luis Toriz estarán liderando esto. Paco, ¿qué tal te dejó esta película? ¿Ayudó a formar tu criterio del terror mexicano? Sí, por supuesto, Taboada realmente fue eh, todo un descubrimiento desde que yo lo descubrí con Hasta el viento tiene miedo y de ahí en mi adolescencia me aventé pues todas sus películas, las que podía conseguir y a manera de como las pudieras ir consiguiendo. Entonces, Veneno para las Hadas es realmente un sí, sobre todo porque creo yo que es un Taboada eh, mucho más maduro en la forma en la que empieza a contar su historia y también una propuesta totalmente diferente gracias al punto de vista con el cual decide contarla. Reflexión de Algo, este punto. Dale, Luis. algo muy interesante de Veneno para las Hadas es como, creo que ya lo comentó Paco, que por ejemplo, todos se acordarán de los Muppets Babies, ¿no? Que Claro. los adultos no tenían cabezas, o sea, siempre veías a los adultos solamente del cuello para abajo. O sea, Nani tenía el cuello para abajo, pero aquí Tabuada nos hace el giro de presentarnos a los adultos solamente como desde el flanqueamiento del terror. O sea, las únicas dos veces que vemos a los adultos son con el rostro desfigurado, como ya lo comentó Paco, pero algo muy interesante es que los adultos no están totalmente anulados. A ver, Sí. ¿por qué no Flavia, en lugar de matar a Verónica o de ¿por qué no va con un adulto? ¿Por qué no va y le dice a sus papás? ¿Por qué no va y le dice a una maestra? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué están tan anulados los adultos en esta película? Es que, Tal ¿sabes? vez, Sí lo intenta, ¿no? O no sé si recuerdo ahorita que Laura me ayuda a refrescar la memoria, pero creo que sí intenta en un momento acercarse y la tildan de loca por esta aura angelical que da Verónica. ¿O me equivoco, Lau? No, creo que sí se intenta acercar en algún punto, ¿no? La verdad tiene mucho que la vi, pero creo que sí sucede. Sí, es que eso es lo que decíamos sobre las apariencias. A veces, tristemente, hay que ser muy honestos. Yo creo que lo vivimos en medios de comunicación. Hay gente que es ama de las apariencias y a final de cuentas yo siempre he dicho, más vale acercarse y conocer que a la mera hora dejar el libro bueno por una sí. portada mal hecha, a final de cuentas. Yo les pregunto, mi querido consejo de sabios de apuntes de cine, empecemos con Lau, la película mexicana de terror que recomendarían a la gente que nos escuchó, porque vaya si el debate estuvo calientito hoy. Lau, Em, creo que una reciente.
que me gustó mucho y que creo que fue el inicio de una carrera muy prometedora de una directora, justamente lo que hablábamos del cine hecho por mujeres, Claro. fue Huesera. Ah, sí. Creo que esa sería mi recomendación. Una gran película con todos los elementos del terror y que aparte también aborda mucho la maternidad, la obligación de ser madres que muchas veces se tiene, también las relaciones interpersonales de la protagonista, la brujería. Claro. Entonces creo que esa sería mi elección. Luis Toriz. Uy, una muy reciente. La verdad es que me quedé muy, muy, muy enganchado con la película de Emilio Portes, la de No dejes a los niños solos. Ah, claro. Es un ejercicio de terror más visceral, infantil también. O sea, igual tenemos a dos niños. Creo que Portes lo hace con mucha delicadeza, dirigir a niños con una historia que te deja así de no manches, no me esperaba eso, porque en realidad nunca te dicen si en realidad de un niño o el otro, para no soltar spoilers, Claro. tenía la intención en algún punto de que pasara lo que pasa al final, ¿no? Con toda esta, porque en realidad tú nunca tienes una visualización como en Huesera, todo está dentro de los personajes, o sea, tú nunca sabes a ciencia cierta si el personaje de Huesera está viendo en realidad a un ente, y en los niños también con Emilio Portes, en No dejes a los niños solos, nunca sabes si en realidad la casa sí está embrujada, si es resultado de los ritos santeros, satánicos que hay en ese lugar, y es una consecuencia de, creo que la psicología interna de los personajes de ambas películas, porque también me encanta Huesera, Sí. está tan bien construido que el espectador sale con una zozobra, pero no porque sea una película de terror per se, sino porque es el interno del ser humano, es el interior del ser humano. Es tu mente trabajando todo el tiempo en esa misma oscuridad que el director establece. Y eso me parece formidable. Totalmente. Paco Marín. También voy a elegir una película reciente, bueno, ni tanto, ya va a cumplir 10 años. Vuelven, de Isa López. Ah, claro. Creo que es una película que también maneja muy bien el tema de la inocencia a través del punto de vista infantil, en el cual pues los niños se quedan solos en una especie de nunca jamás, pero pues a la mexicana, donde realmente el narcotráfico es parte fundamental del terror, otra parte social. Entonces, pues, esa sería mi elección. Y a final de cuentas, encerramos lo que decíamos, que el terror también es la situación social que vivimos. Yo voy a agarrar una que es, no sé si exactamente terror, pero creo que hay cierta obscuridad en cómo, a final de cuentas, como lo vivió la pequeña Flavia, cómo el mismo entorno te empuja a hacer actos casi diabólicos. El esqueleto de la señora Morales, de Alcoriza, influenciado por Luis Buñuel en muchas cosas, Alcoriza. Y creo que al ver cómo el pobre del señor Morales, interpretado por uno de mis actores favoritos del cine mexicano, lo acaban mandando pues a que mate a su esposa, o por lo menos el juicio deciden que no es así. Pero en el esqueleto de la señora Morales, definitivamente Arturo de Córdoba, Amparito Ribeles, todos con el guión de Luis Alcoriza basado en la historia de Arthur Machen, nos hace sentir ese coraje, esas sensaciones de impotencia que a final de cuentas terminas justificando al monstruo. Pero como a mí me decían en clases de Derecho Romano, no hay que escuchar nunca la historia de los villanos porque van a acabar siendo buenos. No sé qué opinen ustedes. No lo sé. Por ejemplo, el esqueleto de la señora Morales se me hace, a mi punto de vista, tal vez no tengo un fundamento como muy claro, pero se me hace muy en esta codependencia de la pareja, y ahorita elaboro un poco más. Sí. Se me hizo muy Hitchcock, psicosis Hitchcock, en esta ¿Sí? apariencia del hombre que codepende, y hay una relación ahí oscura. Recordemos que Hitchcock en Psicosis, Norman, su madre,
o sea, a mí se me hizo muy Hitchcock el esqueleto de la señora Morales, pero a la que a mí me parece más terrorífico de Luis Alcoriza es Él, la Claro. película Él, que es otra onda, ¿no? O sea, es otra onda muy, muy elaborada, pero el esqueleto de la señora Morales a mí me gusta más. Pero si tú me preguntas cuál es mi favorita de de Arturo de Córdoba, perdón, es Él. Sí, no, Me no. gusta muchísimo. Sí, porque él pues es Buñuel más que nada, pero totalmente. Jóvenes, estamos llegando justamente al final de esta sesión del podcast de Apuntes de Cine. Mi querida Laura Uribe, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales los apunteritos? Me pueden seguir en @lau_uribe con doble E en Instagram. Totalmente. Mi querido Luigi. Yo estoy decepcionado porque ya no alcancé a hablar de Obsesión, pero me pueden encontrar en @LuisBontrier en Instagram y Cuadernos de Cine, somos medios hermanos Claro. en Facebook. Primos, mi querido Paco Marín, y prepara las maletas, las petacas, Paco. @Paco_ML en Twitter, por ahí nos estamos viendo. Síganos en Apuntes de Cine en todas nuestras plataformas y redes sociales. La verdad nos está yendo muy bien. Yo agradezco obviamente a mi querida Laura, a Paco, a Luigi Toriz, que hoy llegó filoso al debate. Bienvenido, Luis, al podcast. Fue tu debut. Esperemos que te guste el espacio del podcast. Es momento de Claro que sí. retirarnos y vámonos a ver más cine, ¿no? Porque ahorita han de existir muchas opciones en cartelera y más que hoy celebramos el cumpleaños de Alfred Hitchcock. Para irnos, Luis, te la dejo votando. Tu favorita de Hitchcock, corre. Marnie. Eso, vámonos. I believe in life. I believe in love, and I believe in cinema.